Bueno, gente, supongo que no creo que entren más personas. Igual, obviamente, si llegan a venir más tarde, los aceptamos. No está de más decir que esto es una charla. em, no va a tener carácter de clase ni nada por el estilo, ya que es un instrumento nuevo también para mí. Así que nada, todo lo que se sacó de esta charla o todo lo que van a ver acá salió más que nada del manual. También va a estar a su disposición por si lo quieren leer o quieren sacarse alguna que otra duda. Está en inglés, eso sí. Así que nada, damos por comenzada esta charla de reconocimiento y procedimientos del Engine Data Management, que es el EDM 830 para el toma. Lo que vamos a ver van a ser los conceptos básicos para la utilización del instrumento. También vamos a hablar de estandarizar los procedimientos para poder llevar a cabo todo el vuelo con este instrumento en el toma. Es imprescindible que todos los socios seamos conscientes de respetar dichos procedimientos para una mayor seguridad y para preservar de mejor manera el estado de la aeronave. Eh, Todos los procedimientos que se van a ver son más que nada ¿cómo se llama? Em, del manual. Así que no es ningún procedimiento inventado por nosotros, es algo que está directamente en el manual del instrumento. Bueno, también hay que saber decir que para poder llevar a cabo una mejor operación es necesario conocer las limitaciones del Tomahawk. Así que está íntimamente relacionado con los parámetros que tiene el toma. El objetivo principal de esta charla es conocer el instrumento, las funciones, los modos de operación que tiene, estandarizar los procedimientos de una manera segura y eficaz eh, para obtener el mejor resultado con la aeronave. Ahí voy a admitir a alguien más. Bueno, el EDM es un instrumento que tiene toda la información del motor o todos los parámetros, ya sea IGT, el CHT, que es la temperatura de cabeza de cilindro, el voltaje, amperímetro, etcétera, etcétera. Utiliza un microprocesador que monitorea todos los sistemas 4 veces por segundo, así que es más rápido de lo que pensamos y es bastante fiable en ese sentido. Los beneficios que tiene es mejorar la eficiencia del motor, optimizar el consumo de combustible, alargar la vida útil de las bujías, reducir el costo de mantenimiento, reducir el costo operativo, un mejor manejo de temperaturas del motor, tiene el fuel management, un diagnóstico apropiado de cualquier problema o situación que se pueda llegar a generar y entender mejor la performance de la aeronave. Más que nada los beneficios está relacionado con mantener la vida útil de la aeronave, tratar de cuidarla lo mejor posible, ya que está todo al alcance de un gráfico, más que nada. No está ni en chiquito, no es nada de otro mundo y es muy fácil para nosotros poder reconocer cualquier tipo de problemas que se nos pueda llegar a generar en el motor y bueno, también está una función que tiene, que es un agregado, es el fuel management, que es para poder, o sea, el sistema que nosotros tenemos ahora de medición de combustible es por flotador, digamos. Entonces, eso nos va a decir a nosotros, más que nada, cuál es el nivel de combustible. Eh, Disculpen, ¿hay alguien que tiene el micrófono prendido? ¿Puede ser? Ah, ahí va. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a tener acá es, como es una computadora, también nos da el recurso de medir el combustible
y el gasto de combustible que tenemos por minuto, por segundo. Es muy completo, la verdad. Así que está muy bueno, que es un agregado que tiene. Y bueno, ¿cuándo es que lo vamos a utilizar? Lo podemos utilizar en todas las fases de operación, es decir, en la puesta en marcha, en el taxeo, antes del despegue, ascenso, crucero, descenso y apagado del motor. Esto está constantemente monitoreando el motor desde que se prende. Es decir, nosotros apretamos el máster y ya el instrumento se prende y nos va a estar tirando información de la batería y de la temperatura exterior, por ejemplo. Esto es con lo que nos vamos a encontrar, más que nada, apenas, bueno, no apenas prendemos el máster, sino que esto es lo que va a aparecer, digamos, en vuelo o cuando estamos rodando. Vamos a tener número uno, que es el AGT, que te dice, digamos, AGT Normalize, que te dice que se está utilizando o estamos utilizando un instrumento en una fase normal, que eso después se va a ver un poquito más adelante. El CHT absoluto, que es una escala de la temperatura de cabeza de cilindro. También tenemos esto que nos va a indicar... Ah, bueno, me salté el 4.2. El número 2 te indica la escala. En este caso nosotros vamos a utilizar la escala Fahrenheit. Igual esto se puede cambiar desde el menú. Se puede elegir Celsius o Fahrenheit. Yo considero, eso igual hay que verlo, que como el toma, en el manual de vuelo, la mayoría de las temperaturas están en Fahrenheit, bueno, la mayoría de los manuales de vuelo están en Fahrenheit, podemos utilizar esto en Fahrenheit para no tener ningún tipo de complicación en la lectura del instrumento y así no cagarla, digamos. Después también tenemos acá abajo, no sé si alguien me puede decir si se ve el mouse, así lo uso como puntero. Sí, algo se ve. Sí, Buenísimo. Acá tenemos la identificación de los cilindros. En este caso nos va a mostrar 6, nosotros solamente tenemos 4. Que es este numerito, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6. También está recuadrado en blanco el cilindro que va a tener mayor, digamos, mayor temperatura en el AGT. Que también te lo va a marcar acá abajo, en este display. El que está recuadrado es el que se va a mostrar acá abajo. También se puede cambiar. El número 4, bueno, la escala de la temperatura de cabeza de cilindro. El 5, la barra de, digamos, de temperatura. Esto es una escala que, bueno, te marca creo que 15 grados Fahrenheit por cada puntito. También nos va a marcar, obviamente no es algo, esto no es una lectura, el porcentaje de HP que se está utilizando no es una lectura directa del motor, es un cálculo que hace el instrumento, por lo tanto, si bien es fiable, hay que tomarlo con pinzas, porque no es algo que te está diciendo directamente el motor, sino que es un cálculo, que también sirve, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. El Scanner Information, que bueno, es lo que había dicho hace un ratito, que depende del recuadro, es la información que te va a estar tirando acá abajo. Acá está tapado, pero es el AGT y el CHT. Bueno, este Single or Dual Teeth Bar Graph, nosotros en el toma no lo vamos a tener. Es el Temperature Inlet Turbine, que bueno, no lo vamos a utilizar nosotros, así que no hay que darle mucha bola. Linear Gauges, Monitor Numbers, Parameters. Bueno, esto más que nada nos va a tirar toda la información que queremos. Esto es configurable. Vamos a tener la temperatura del aceite, tenemos la presión de aceite, tenemos los galones por hora que estamos consumiendo, lo usado, el remanente. Esto, bueno, dice REC,
que es lo que se va a necesitar para el próximo punto. Este instrumento también se puede asociar a un GPS, si es que la aeronave lo tiene, y te dice el combustible que vas a necesitar para el siguiente punto, o fijo, o depende de lo que tengas en el plan del GPS. En este caso nosotros no lo vamos a utilizar porque el toma no tiene un GPS. Y bueno, y ahí tenemos también más instrumentos. Tenemos dos vistas distintas, que es el normal view, que vamos a saber que estamos cuando dice NRM en blanco. Acá lo podemos ver, NRM. En este modo, las columnas de AGT y CHT se ven. Todos los picos de cada parámetro están puestos a la mitad del gráfico. Esta línea rojita es el pico que nosotros vamos a tener con respecto al CHT. Dicho modo nos permite ver rápidamente la tendencia del AGT, ya que está a escala. Cada punto de la línea en color blanco representa un cambio de 10 grados Fahrenheit. No en 15, sino 10 grados Fahrenheit. Para que tengamos presentes que si una barrita está... Obviamente estas barritas azules y verdes están a escala, y nosotros rápidamente podemos ver aproximadamente cuánto está cambiando, digamos, si 10 grados, 20 grados. A ver, admitir persona. Después tenemos el percentage view. En dicho modo no podemos reconocer porque el indicador normal no está en color blanco, es decir, esto va a pasar de color blanco al color azul que vemos acá, como dice step. Así que es un detalle mínimo, que es fácil de cometer un error, pero va a estar en blanco. Así que ahí vamos a saber si está en normal o si está en porcentaje. Todas las columnas tendrán una altura máxima que representa el 100% de ellas o más. La línea roja del medio representa el 50% del parámetro. Y dicho modo permite comparar de una mejor manera a todos los cilindros. Es decir, el cilindro más caliente tendrá columnas mucho más altas que los cilindros fríos. Esto lo podemos ver también en otro tipo de gráficos, que acá no sé si está en normal. Ah, mira, acá está en porcentaje. ¿Por qué lo podemos identificar? Por la línea roja. Podemos ver acá que la línea roja, que es el pico máximo, en teoría que tendríamos que tener, está siendo superada. ¿Por qué no está completamente a escala? Vamos acá. En normal está a escala y en porcentaje, digamos, está sacando un cálculo. Acá lo vemos más fácil. Podemos ver la diferencia y compararlo. Acá sabemos que el AGT va a llegar como máximo hasta acá, y acá vemos que está sacando un porcentaje, o que está, digamos, comparando todos los cilindros. Entonces, acá yo puedo ver que este cilindro es el más caliente, y también puedo ver el que está menos caliente, que está entre estos dos. Es como para poder reconocerlo más fácilmente. Bueno, más específicamente, ¿qué es lo que contienen estos linear gauges? Que son el voltaje, el AGT span, el shock pulling, oil temperature, que acá también podemos ver el acrónimo. Oil temperature, oil pressure, outside air temperature, fuel flow, fuel used, fuel remaining, fuel required to waypoint to destination. Acá lo podemos ver. Y bueno, y el Basic Scanning Operation, que es básicamente la pantalla principal sacando de lado los linear gauges. Que acá nos dice el TIT Redline, que nosotros no lo vamos a utilizar, pero está bueno saberlo. El Digital AGT, acá nosotros podemos ver los valores del AGT, digamos, si nosotros vemos acá el cilindro 1, estos mismos valores están representados acá, pero del cilindro 2, 3, 4, 5 y 6 los podemos ver también acá numéricamente. Es decir, lo podemos ver gráficamente o numéricamente.
Esto que esté, digamos, marcado, te indica el que es más alto, el valor más alto. CHT Absolute Scale, el azul, el CHT Red Line. Acá tenemos la, la altura máxima de la temperatura de cabeza de cilindro. Y bueno, básicamente lo mismo que vimos acá arriba. Nada más que menos, menos específico. ¿Qué más? ¿Qué botones tiene? Es simple porque tiene solamente dos botones, que es el Lean Fine o el Step. El Lean Fine aparece como LF, que es para entrar en un modo, y también tiene la función de Yes and No. Es decir, a nosotros si queremos cambiar algo en la configuración, nos va a preguntar por sí o por no. No vamos a tener otro tipo de consultas. Entonces con este botón nosotros podemos apretar sí o apretar no. El botón Step cambia el parámetro que se va a mostrar en pantalla, que nosotros lo podemos ver acá. Acá se puede cambiar, en este modo nosotros vemos el AGT y la temperatura de cabeza del cilindro, y en este modo podemos ver, por ejemplo, eh, la temperatura del aceite. Si yo aprieto el botón Step, voy a poder cambiar o ir individualmente por cada parámetro. Es decir, o puedo ver el AGT o puedo ver un parámetro distinto. Eso está muy bueno, porque en vez de verlo en una barra, lo puedo ver en grande. Vamos al siguiente. Bueno, procedimientos normales. Esto seguramente más adelante se retoque un poco en la checklist del Tomahawk. Nosotros acá podemos ver cómo lo podemos utilizar. Lo podemos utilizar en la puesta en marcha, eh, en el despegue, en crucero y demás. Prácticamente es como hacer un escaneo general de todos los parámetros. Es decir, por ejemplo, acá, Engine Runner, mientras las RPM se están seteando. Lo que nos dice el fabricante es que nos recomienda utilizar el Normalize View primero. A ver, permiso. Permitimos otro más. Acá nos conviene verificar que aumente en 50 grados Fahrenheit el EGT operando con un solo magneto y ver que crezcan uniformemente el EGT mientras aplicamos la mezcla. Te dice que estés alerta o te recomienda que te dice, ojo, mira acá, que puedes llegar a ver low voltages, que es less than nominal battery voltage, y podemos ver un montón más. Obviamente, esto va a estar a disposición de ustedes para que le peguen una leída y bueno, y se saquen todas las dudas. Pero bueno, esto es como si fuera otra checklist más, pero para estar un poco más atento de qué es lo que está pasando en el motor. Está muy bueno verlo. Bueno, el EDM830 contiene tres modos de operación. El Automatic Mode, que muestra un parámetro cada 4 segundos, que eso lo podemos definir nosotros. El Manual Mode, que el usuario define el parámetro en específico que desea monitorear. Y el Lean Fine Mode, que contiene dos submodos, que es el LROP o el LOP, Reach of Peak o Lean of Peak. Esto era lo que yo les mostraba hace un ratito, que yo puedo elegir el parámetro que deseo ver o lo puedo dejar en automático y el sistema me va a ir mostrando un parámetro cada 4 segundos como para ir monitoreando, digamos, la temperatura de aceite, la presión de aceite, el voltaje, ponerle también el consumo de combustible, etcétera, etcétera. Esto está muy bueno porque nosotros antes lo que teníamos que hacer era pegarle una leída a los parámetros de motor y volver, digamos, a la operación, digamos. Si nosotros estamos volando y tenemos que desviar la mirada, ya tenemos que poner si estás volando visual, tenemos que desviarnos, ver los parámetros
específicamente el que nosotros queremos. O, si es como esto está en automático, va a ir pasando parámetros y podemos ir viendo sin tener que buscar específicamente o perdernos en buscar algo. Así que eso está muy bueno. Que es lo que tiene que, bueno, podemos ir viendo de a poco las cosas. El Automatic Mode, dicho modo, pondrá automáticamente, pasado unos segundos, a prender el Master Switch. Es decir, nosotros prendemos el Master Switch y después de unos segundos se va a poner en Automatic Mode, es decir, nos va a empezar a pasar los parámetros. Si el usuario desea utilizar este modo, tendrá que apretar LF y Step Button rápidamente. No tengo manera de mostrárselos, pero bueno, eso también lo pueden probar cuando ustedes vayan a la aeronave. Apretamos los dos botones y podemos entrar en Automatic Mode. Dicho modo nos mostrará en digital el valor de los distintos parámetros en la parte inferior de la pantalla. El Manual Mode, en este modo nosotros seleccionaremos la información que deseamos ver en ese momento, ya sea AGT, CHT, batería, temperatura de aceite. Para pasar de parámetro en parámetro apretaremos el botón Step. Lo único que tenemos que hacer es apretar el botón Step, nada más. Es decir, si me aparece el AGT y aprieto el botón Step, me va a pasar al CHT. Y si aprieto el botón Step, así sucesivamente vamos a ir pasando por el parámetro que nosotros específicamente queremos ver. Para volver al parámetro anterior, mantenemos apretado un breve momento el botón Step. Suele pasar que apretamos el botón Step, apretamos y nos colgamos y, bueno, vimos pasar el parámetro que queríamos ver, bueno, mantenemos apretado el botón Step y volvemos para atrás. Tan sencillo como eso. Bueno, creo que esta es la parte más importante, a mi parecer, que es el Lean Find Mode. Dicho modo lo utilizaremos para realizar de una manera correcta la corrección de mezcla. En dicho modo tenemos dos submodos. Dichos submodos quedarán a criterio del piloto qué corrección desea hacer. Acá nosotros tenemos un pequeño gráfico que nos va a mostrar, digamos, el Best Power Range o el Best Economy Range. Nosotros podemos ver que la temperatura del AGT va a ascender, o sea, si nosotros corregimos, digamos, la mezcla, va a empezar a ascender hasta que empieza a descender. Y ahí te dice First Cylinder to Peak, Use RP, Reach of Peak Linear. Es decir, a partir de acá estaríamos utilizando una configuración y a partir de acá utilizaríamos otro tipo de configuración que es el Lean of Peak. Que bueno, te dice el Last Cylinder to Peak, o sea, corregiríamos la mezcla hasta que el último cilindro llegue a su máximo de temperatura. O acá vamos a saber que estamos en Reach of Peak cuando empezamos a corregir y el primer cilindro llega al pico. Y acá también te muestra en comparativa del AGT con el CHT. Esto es un pequeño rango que es el Gami Spread, que acá abajo dice es la diferencia de flujo de combustible entre el cilindro que tenga mayor flujo y el cilindro que tenga menor flujo. Es decir, como un D que se calcula. Se dice que el motor tiene mejor relación aire-combustible si el Gami Spread es igual o menor a 0,5 galones por hora. Nosotros sabemos que utilizando el Lean of Peak vamos a estar utilizando la mejor configuración para el gasto de combustible. Eso, en resumen, es eso. ¿Cuál es la diferencia entre Reach of Peak y Lean of Peak? El Reach of Peak nos brinda más chaucha o más potencia. Vamos a volar un poquito más alto, más rápido. El motor va a gastar un poquito más de combustible y la temperatura de cabeza de cilindro será mayor. Acá lo podemos ver en el gráfico que la temperatura va a ser mayor o en este caso va a ser menor si es el Lean of Peak. Lean of Peak, gastaremos menos combustible, la temperatura de cabeza de cilindro será menor, es decir, vamos a preservar más el motor, que es lo que nosotros estamos buscando con esta nueva incorporación, cuidar un poquito más el motor. Vamos a volar un poquito más lento y no tendremos tanta potencia, es decir, nos vamos a ver como un poquito más achanchados si utilizamos esta configuración. Para poder entrar en estos modos vamos a tener que seguir unos procedimientos.
Acá son 4 pasos. Preline your mixture, es decir, tenemos que poner la configuración de mezcla, apretar el botón LF y verificar que el ROP aparece, ajustar la mezcla hasta que diga Linest y después enriquecemos un poco la mezcla hasta el valor que nosotros queremos. A ver, ¿alguien más va a querer entrar? Vemos que tenemos distintos pasos. En este caso, para hacer el ROP son 9 pasos. El número 1 es establecer un 65, un 75% por ciento de potencia, que eso lo podemos ver como el HP Power, que nos dice el instrumento. Tenemos que ajustar la mezcla, te dice el ejemplo y te dice sí, preline. Eso está en el manual. Esperamos un minuto, apretamos el F y nos va a aparecer ROP. Y ahí nosotros sabemos que estamos en la configuración del Reach of Peak. Y bueno, y ahí seguimos, digamos, los pasos, que sería Lean the mixture at approach 10 degrees per second without pausing. Bueno, esto yo ahora se los voy a mostrar con un video porque si se los leo va a ser lo mismo que nada, va a ser medio un quilombo. Pero bueno, acá te dice el procedimiento, un ejemplo de lo que vas a ver y te hace un comentario. Acá vemos un gráfico que te dice Peak Detected, que es cuando es lo que estamos viendo acá. Que cuando nosotros ajustamos la mezcla vamos a ver que el AGT, que es la barra azul, va a llegar a su pico máximo y ahí nosotros empezaríamos con todo el procedimiento. Acá te dice AGT for Leanest Cylinder Display, que es el 3. Si nosotros vemos que dice AGT 1523 y acá arriba AGT 1523. Bueno, te dice Leanest Cylinder Fasces and Fuel Flow for Leanest Cylinder or the worst set. Bueno, acá nosotros tenemos el fuel flow, o sea, lo que estamos gastando de combustible, y esto va a hacer referencia al cilindro que está marcado o recuadrado en blanco. Para el Lean of Peak va a ser algo parecido, pero lo que vamos a ver en el instrumento es que todos los parámetros están como invertidos. Por eso es bastante importante que se lean bien detenidamente los pasos en el manual y bueno, y cualquier duda, bueno, en hablar con Sergio, con cualquier persona que ya lo haya utilizado. Yo en lo personal todavía no lo he utilizado, así que todavía no he utilizado esta checklist, pero si seguimos para adelante, vemos que es casi lo mismo, que tenemos que setear la potencia, tenemos que ajustar la mezcla y seguir el procedimiento que obviamente va a ser distinto, un poquito distinto. Bueno, vamos a ir a un pequeño video para que se pueda entender un poco mejor lo que yo estoy hablando. Vamos a ir acá. ¿Alguien me puede confirmar si se está viendo? Sí, amigo. Bien, gracias. Avísenme si se traba, de última si no paso el link y, y bueno, y ahí de última lo pueden ver después. ¿Quieren que ponga subtítulos en español? Por si alguno lo quiere leer en español. Sí, Agu, por favor, poné en español que no todo el mundo habla Dale, inglés. Entre uno de esos, quien te está hablando. Gracias. dale, dale. Esto lo genera automáticamente, así que puede ser que haya algún tipo de discrepancia con lo que diga. Vamos un poquito para atrás.
Bueno, eso fue el Reach of Peak, que el método para poder entrar en ese, digamos, estado, que es ajustar la mezcla, esperar un cambio de temperatura, aproximadamente 50 grados Fahrenheit, esperar un minuto, apretar el botón LF y empezar a hacer el ajuste de mezcla, o sea, quitando la mezcla, sin parar, hasta que el AGT empiece, el recuadro, digamos, blanco, empiece a parpadear. Entonces vamos a parar de ajustar la mezcla cuando la columna empiece a flashear y diga Linest por más de un segundo. Entonces ahí nosotros lo que vamos, cuando te diga Linest, sabemos que vamos a estar un poquito pasados de mezcla, entonces lo que hacemos es ajustarla, reajustarla un poquito. Eso es para el Reach of Peak. Ahora vamos a ver el del Lean of Peak. Bueno, eso fue, digamos, el Lean of Peak. Ahí voy a cambiar la pantalla. Bueno, ¿cómo sabemos que vamos a estar utilizando el Lean of Peak? Bueno, lo que tenemos que hacer es apretar el Lean el botón de LF, y que diga Linest L, digamos, ¿no? Si dice Linest R, hay que esperar y apretar Step y LF para que aparezca el lock. Prácticamente es muy parecido el procedimiento, pero digamos, es distinto cómo va a operar la aeronave. En este caso, nos conviene a nosotros para cuidar más el motor del toma. Y obviamente reflejado en el consumo de combustible, por lo tanto vamos a tener un poquito más de autonomía, que eso va a estar muy bueno porque en vez de estar tan limitados vamos a poder ahorrar un poco más y poder llegar un poquito más lejos, o a lo sumo poder entrar bien en todo lo que es la reglamentación, ¿no? Errores comunes cuando aplicamos la corrección. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda que se pueda charlar? Obviamente, si alguien quiere acotar algo, quiere decir algo, abra el micrófono y obviamente es bienvenido. Bueno, entiendo que venimos bien. Así que
errores comunes cuando aplicamos la corrección de mezcla. Agus, disculpa que Sí, es buen momento para meter un bocado. dale. Ahí, viendo un poco, nosotros ya estamos discutiendo un poco entre nosotros a ver cuál va a ser la mejor forma y seguramente larguemos un procedimiento. O sea, sí, está bueno hacer la charla y está buenísima la iniciativa y de hecho, bueno, lo coordinamos con Darío, está espectacular, lo veníamos hablando, que como introducción está bárbaro y amén de esta charla después vamos a mandar seguramente un procedimiento y lo más seguro es que, bueno, que ya estandaricemos no operar con corrección de mezcla por debajo de los 4.000, 5.000 pies y después cuando estemos por arriba seguramente nos mantengamos como estándar del Aeroclub, trabajar en Reach of Peak, ¿sí? En vez de Lean of Peak. Buenísimo. Eso está bueno Eh, saber. Mira, si vas porque mira, volvete 2 slides atrás. Lo estamos discutiendo, o sea, recién estamos empezando con el gran Sí. aporte que estuvieron haciendo vos y Juan Chirino con esto. Y bueno, hay que darle todavía, tenemos que profundizar más. Anda los gráficos, Agus, por favor. Bueno, Este gráfico acá, ¿no? primero la slide siguiente, por favor, donde dice, fíjate que dice, LOP gastaremos menos combustible, esto es así, la temperatura de cabeza y cilindro será menor, dice. No Ujú. siempre va a ser menor usando LOP. Volvé ahora a andar para la slide con el gráfico y prestá atención a las zonas sombreadas. Vos tenés la zona sombreada de la izquierda, la finita, esa es la zona de Richos Peak. Vos podés Ujú. llegar a tener la misma temperatura de cabeza de cilindro en Richos Peak como en Linos Peak. Pero en el Linos Peak, si no lo regulás bien, podés llegar a tener una cabeza de cilindro cercana al pico máximo. Sí, Fíjate la zona gris. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay otra cosa que hay que ver, es realmente ver las recomendaciones de los fabricantes de los motores respecto al uso del Linos Peak o Richos Peak en motores aspirados y no comprimidos, como es el caso que listo. tenemos en el club, ¿no? Nosotros no tenemos motores a inyección y no tenemos motores turbo comprimidos. Entonces, en base a eso, nos falta dar una vuelta más de rosca para entender bien la operación de Linux Peak. Por ende, una forma de pasarse al lado seguro es estar Rich of Peak. Vos vas a poder tener una buena temperatura de cilindro, la misma que en Linux Peak, y si vos te fijas en Linux Peak, podés llegar a tener una menor temperatura de cabeza de cilindro respecto a Rich of Peak, claro, en esa zona, pero no vas a tener potencia. Entonces, Ujú. ¿por qué? Porque en verdad lo que vos estás haciendo, estás empobreciendo, 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 hasta en un punto que no vas a tener buena potencia. Exactamente. Entonces, bueno, por ahí para estar del lado seguro, vamos a armar un procedimiento, vamos a explicar cómo funciona todo y vamos a arrancar de esa manera hasta que podamos seguir avanzando con recomendaciones y demás. Ese era un poco el aporte. Y la otra cosa, bueno, también los parámetros configurados son fijos, los modos de visualización con STEP obviamente se pueden cambiar. Hoy lo estuvimos probando a la mañana. Estuvimos monitoreando mucho la temperatura de aceite con Sergio. Ujú. La temperatura máxima del Tomahawk de Narco Rojo es 245 Fahrenheit. Hoy estuvimos operando en 210, el avión, cuando ya el motor está bien asentado, tiene temperatura del orden de 180 a 190 Fahrenheit. Entonces, Bien. bueno, como el motor está apretado todavía porque recién sale el overhaul, estamos viendo unas temperaturas un poquito mayor y algunas consideraciones más que cuando se vayan adaptando al avión se las va a ir comentando Sergio, ¿no? Perfecto. Pero, pero bueno, básicamente quería hacer esos 2 comentarios. Que nada, dentro del checklist seguramente va a haber un checklist también del uso del EDM y para que todos lo usemos igual y que no andemos jugando, modificando parámetros, Exactamente. modificándole las unidades y demás. O sea, nos tenemos que, como vos bien dijiste recién, los aviones, mayoritariamente este tipo de aeronaves en Estados Unidos vienen con grados Fahrenheit. Ujú. Los tanques de combustible están calibrados en galones y los consumos están calibrados en galones. Entonces, y nos tenemos que habituar a esas.
Vos me decís, che, no, yo con galones no me la sé. O sea, muchachos, a ver, el Tomahawk tiene 30 galones disponibles, 32 galones de tanque de combustible y tiene 30 galones ¿cómo es? De Utilizable. combustible utilizable. Entonces, bueno, muchachos, después, nada, el Tomahawk consume del orden de los 7 galones por hora. Y listo, muchachos, no, o sea, es muy sencillo. 7 por 4, 28, tenemos 4 horas y monedita de autonomía. Lo que sí, bueno, tenemos que tomar ¿cómo es? El buen hábito de cuando cargamos combustible lo dejamos full, ya en el EDM cargarle que tenemos los 30 galones utilizables. El avión este preferencialmente vamos a alentar que se utilice para hacer navegas, entonces vos vas a salir full de combustible siempre, y eso lo que te da es un tiempo de vuelo que te lo grafica en una barra que ya quedó configurado. Pero bueno, Ah, básicamente perfecto. Bien. listo, era eso nomás, no me quiero desviar mucho del tema. No, sí, está Seguramente, no bueno. sé si un Quincho Facio por ahí se puede quedar toda la charla, por ahí quiere aportar algo más después él, que realmente estuvo estudiando bastante en el tema y él fue el que nos alertó un poco también de ver el tema del InnoSpeak y demás. Ujú. Así que nada, seguramente a Agus también lo estemos convocando a ustedes para hacer el checklist y lo estemos sumando a Facu, que también tiene bastante experiencia en el uso del instrumento. Facu Claro. Paganini. Digamos, instrumento es nuevo para todos, así que prácticamente hay que hablar todos el mismo lenguaje para no cagarla. Así que Exactamente. está muy bueno eso, que se estandaricen los procedimientos y obviamente esto es una charla informativa del instrumento que Un instrumento. tengan Tal la cual. primera impresión, digamos, y vean y no se les llene el culo de preguntas hablando mal. Sí. Pero prácticamente es para eso, más que nada porque hay que aprender, nada más. Sí, Es yo muy complejo. lo que vemos es que bueno, el instrumento ya empieza a introducir el tema del InnoSpeak y RichoSpeak, y es algo que en la aviación civil se habló mucho, pero en los últimos años, sobre todo cuando todos nosotros hicimos los cursos, no nos han educado mucho respecto a estos términos. Entonces, bueno, para más adelante está bueno tratar de preparar algo y profundizar los conceptos para que todo el mundo entienda este análisis de gráfico rápido que hicimos, o esta revisión rápida del gráfico que hicimos recién y demás, Sí, para que se pueda observar que en Richos Peak y en Linus Peak se puede trabajar de los dos lados del pico, se puede trabajar con la misma temperatura que a veces cilindros. Lo único perfecto. que estando del lado derecho, si no sos muy fino, que el instrumento este te ayuda a ser fino, eh, podés sobrecalentar el cilindro, es lo que no queremos. Entonces, siempre Claro, estando al lado izquierdo, vamos a estar siempre el lado seguro y vamos a seguir investigando respecto a la operación del InnoSpeak para el tipo de motores que nosotros tenemos para ver si lo se puede llegar a implementar en algún momento o no. bien, Eso perfecto. nomás. Gracias a vos. Pero gracias por el aporte, Pela. Está muy bueno porque, bueno, así aprendemos todos de todos y bueno, es información que nos vamos a ir pasando. Pero bueno, para continuar, obviamente, como dije, es una presentación, no les voy a explicar todos los problemas, pero bueno, acá hay un simple ejemplo de lo que dice el manual. Al no estar relacionado con el procedimiento de corrección de mezcla, es posible que se puedan cometer ciertos errores, que es lo que estaba diciendo Pela, que esto es algo que si no sos fino te va a pasar. Lean finds a peak too soon, es decir que vamos a encontrar el pico muy rápidamente, eso ya es un error y si no estamos relacionados con los procedimientos es muy posible que nos pase. Podemos no encontrar el pico, eh, si nosotros estamos en Normalize Mode, o en Percentage View, podemos cerrarla y se nos pueden ir las escalas. Se nos pueden ir las escalas y ahí vamos a tener un error muy grave porque vamos a estar trabajando con parámetros muy distintos a los que estaríamos acostumbrados o los que estamos preparados para ver. Y ahí, obviamente, eso a más de uno se va a pegar un julepe bárbaro, porque les va a mostrar algo que nada que ver. Y bueno, y así sucesivamente hay varios errores. Hay que estudiarlos, hay que leerlos, que eso, bueno, ya es decisión de cada uno. También podemos diagnosticar problemas. Antes nosotros decíamos, bueno, tenemos un arco verde y de ese arco verde, si está un poquito corrido a la derecha, si estamos en arco rojo, bueno, hay un problema, puede llegar a pasar algo. Bueno, con este instrumento,
que es como tener un ingeniero a bordo, podemos aprovechar al 100% la funcionalidad. Sabiendo leer correctamente los gráficos, podemos hacer un diagnóstico rápido y certero de lo que nos está pasando con la aeronave. Obviamente, leer el manual, estudiar y poder encontrar los problemas va a estar muy bueno. Es más, se puede hacer cualquier tipo bueno, en el apartado de la planilla, bueno, el gráfico me mostró tal cosa, revisar o lo que sea. Pero bueno, hay que estudiar. En el manual van a encontrar la información necesaria para un buen diagnóstico. Y acá es un ejemplo. Todo esto es lo que está en el manual, que obviamente te da un ejemplo de lo que vos podés ver, el síntoma, la causa probable y la recomendación de qué es lo que hay que hacer. Es decir, identificar el problema, escuchar, seguramente vamos a tener que escuchar el motor o ver los parámetros. Acá te dice la causa y qué es lo que hay que hacer. Más que eso, no tiene otro tipo de misterio. Así que, por ejemplo, vamos a agarrar el primero. 75 grados a 100 grados AGT rise for one cylinder during flight. Es decir, que uno de los cilindros pasa de 75 a 100 grados eh, en pleno vuelo. Bueno, puede ser que una de las bujías eh, esté fallando o esté, digamos, sucia. Es decir, acá te dice supuestamente enriquecer la mezcla y volver al valor de AGT normal y chequear, digamos, ¿cómo se llama? Ay, no me sale ya el nombre. Bueno, eso. Pero bueno, y así sucesivamente tenemos varios problemas que podemos llegar a identificar con este instrumento y es un golazo. La verdad, es un golazo. Como es un instrumento muy automático, podemos hacer el diagnóstico rápido y si no logramos identificarlo mediante el gráfico, esto está muy bueno. También tenemos un sistema de alarmas por imágenes que nos indicará en dónde tendremos el problema, indicando en la sección inferior de color rojo. En caso que tengamos múltiples fallas, se mostrarán los mensajes según la prioridad que tenga cada uno. Apretando el botón Step, el mensaje se limpiará de la pantalla mostrando a continuación la siguiente falla si es que hay. Esto es como ya empezar a profesionalizar un poco más las cosas con este diagnóstico y demás. No es lo mismo que volar una 320, pero parecido con los mensajes. Lo que podemos ver acá es que esto es un ejemplo en rojo y acá también en rojo, acá también en rojo. Es decir, gráficamente nosotros podemos ver alarmas, ¿no? Y acá obviamente tenés la prioridad de las alarmas. Es decir, si hay dos fallas en simultáneo o más, te va a mostrar la que tenga más prioridad. En este caso, la que tiene mayor prioridad es la temperatura de cabeza del cilindro y la que menos prioridad tiene es el poco flujo de combustible. Es decir, acá todas las fallas son peligrosas, pero bueno, te las pone en orden para que se tenga en cuenta. Temperatura de cabeza de cilindro, temperatura de aceite, bueno, nosotros no utilizamos, baja temperatura de aceite, excesivo enfriamiento de la cabeza de cilindro, excesivo AGT span, high battery voltage y así sucesivamente. Bueno, estamos llegando ya casi al final de la presentación. Esto es algo que es bastante útil, como había dicho antes. Esto te hace un cálculo del consumo de combustible, pero para que sea lo más fino posible hay que prestar mucha atención y hacer todo como se debe. Es decir, el dispositivo, según los parámetros del motor, hace un cálculo de cuánto combustible se ha consumido. De esta manera, antes de cada vuelo hay que configurarlo y darle la información al instrumento si hemos cargado combustible o no. Ojo, es muy fácil cometer errores. Chequear siempre a ojo cuánto combustible hay y cuánto se ha consumido. Es lo mismo que con el aceite y el combustible. Hay que chequearlo siempre a ojo, porque el que se va a salvar el orto van a ser ustedes, no los va a salvar la computadora. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer?
hacer la checklist del avión siempre y chequear el combustible. Una vez que chequeamos el combustible, bueno, ahí vamos a la computadora y la configuramos. Pero pónganse en situación y, mire, chequearon el combustible y no configuraron bien la computadora les va a tirar un error o les va a dar un dato erróneo del combustible y ustedes en pleno vuelo no van a saber si les queda combustible o no. Ahí van a empezar a dudar si pierden combustible, si tienen una fuga o lo que sea. Entonces es muy importante bueno, yo quiero hacer bastante hincapié en esto porque es fácil cometer un error de saber cuánto combustible le cargaron y cuánto tenía, ¿no? Si le hicieron full, bueno, son 30 galones. Si no le hicieron full, bueno, hay que chequear cuánto tenía y cuánto le cargué para que la computadora muestre un valor, digamos, certero. Voy a mostrarles un pequeño video para que sepan qué es con lo que se van a encontrar cuando apenas prenden el máster y qué es lo que les muestra el instrumento. Acá. Soy medio malo para esto. Acá. Bien. ¿Alguien me dice si se está viendo el video? Sí, sí, se ve todo bien. Perfecto. Voy a poner el subtítulo. Español. Oh. ¿Qué se salieron los...? Bueno. Español. Bueno, a simple vista se puede ver qué es lo que va a mostrar el instrumento y cómo se configura. Obviamente, yo les puedo decir cómo se configura y qué es lo que tienen que apretar, pero también hay que sentarse y empezar a probar. Hasta que uno no tiene la practicidad, no lo va a aprender bien. Pero bueno, más que nada es como para que lo hayan visto, qué es lo que va a pasar apenas entran al avión y prendan el máster. Te va a preguntar si cargaste combustible. Si cargaste combustible, perfecto. Le apretás el botoncito, seguís para adelante, le cargas lo que tengas que cargar y si le erraste, sabes que le puedes sacar con la primera pantalla. En caso que no hayan hecho combustible, no hay que apretar nada, solamente
el no y se continúa según la checklist. Pero bueno, hay que tener mucha precaución con esto y acordarse más que nada de chequear bien el combustible y saber cuánto es lo que hay en la computadora y cuánto es lo que tienen en el tanque. Si hay alguna duda, es el momento, y si no, obviamente pueden escribir en el grupo o me pueden mandar un mensaje o preguntarle a Sergio más que nada que bueno, él es el instructor habilitado para esas cosas, pero yo estoy disponible cualquier cosa. Aus, Sí, sí, me dejas ahí un segundo. dale. Lo que es Fuel Management, que estuvimos hablando recién, nada, obviamente las alarmas que muestra el video van a estar supeditadas a lo que nosotros al dato que nosotros le ingresemos de combustible disponible al EDM, ¿no? Porque el EDM no tiene la forma de verificar qué cantidad de combustible tenemos dentro de los tanques. Eso lo vamos a estar cargando manual en el caso nuestro. Entonces, bueno, por ahí cuando salimos llenos es lo que hablábamos recién. Sabemos que el Tomahawk tiene 16 galones por lado, le vamos a poner 15 por lado, son 30 galones utilizables y vamos a salir con eso, salimos con los tanques llenos. Pero como tenemos los tanques por la mitad y nada, no tenemos una forma efectiva de ubicar o de cuantificar la cantidad de combustible que tenemos adentro, entonces, bueno, ahí nos vas a servir como señal, pero bueno, por ahí el dato no va a ser muy preciso, ¿no? El flujómetro está andando bien, la verdad que hoy lo vimos, está andando espectacular y todos los cálculos los hace espectacular, Bien. pero bueno, tengamos en cuenta eso, que el avión va a tomar, va a hacer los cálculos en base a lo que nosotros del dato que le pongamos de combustible disponible inicial al momento de salir, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta eso y nada, que también tengamos en cuenta que esta presentación, como ya mencionamos, es una introducción al instrumento. Nos queda mucho por recorrer todavía, pero bueno, estamos confiados que nada, que nos va a dar un salto de calidad como pilotos para seguir formándonos y volar de forma mucho más profesional, por decirlo de alguna forma, o de una forma más instruida, nada, nos va a levantar la vara a todos los pilotos que volemos este tipo de aeronave, que bueno, a priori va a estar afectada a la gente que ya es piloto y los SNAS quedarían para la escuela, ¿no? Ujú. Pero bueno, o sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, mañana, o sea, ya en pocos días vamos a bajar el Charlie Whicker Ray, tenemos que decidir cómo vamos a operar el Mike Foxtrot, si le vamos a dar prioridad a la escuela o no, que es casi seguro que sí, y empezar que todos los que ellos son pilotos empiecen a volar el Tomahawk y empiecen a estudiar todos estos temas nada, para tener más conocimiento y volar más fino, por decirlo así de alguna manera. Y creo que es un instrumento que nos va a aportar mucho. Y en el futuro no muy lejano, todos los aviones van a tener EGT y temperatura de cabeza de cilindros. No esta computadora, algo más básico, porque esta computadora realmente es muy cara. Pero bueno, el Tomahawk nos va a permitir volar y entrenarnos viendo muchos parámetros de motor y entendiendo un poco más el funcionamiento del motor. Y nada, yo creo que está piola, está bueno para la formación nuestra como pilotos, sea aquellos que lo hacen por hobby o aquellos que se quieran formar profesionalmente a futuro para trabajar en el rubro. Así que nada, por mi parte eso, agradecerte a vos, agradecerte también a Juan Chirino, sé que los dos estuvieron laburando, invitarlos también a futuro a profundizar estos temas una vez que definamos los parámetros y estandaricemos los procedimientos para hacer otra charla, sumarlo también a Facu y bueno, nada, justo en la charla hoy, no sé si sigue estando o no, lo vi a Marcelo Crobeto, no sé si sigue estando o no, me parece que ya se fue, pero bueno, Marcelo, hubiese estado bueno para que dé una opinión también él, que nada, es una persona muy instruida, pero bueno, lástima, ya se fue, por ahí lo podemos sumar para futuro. Pero bueno, y agradecer Exactamente. también a todos los que se involucraron y participaron para nada, para entender qué es
qué es lo que estamos haciendo, qué nuevo instrumento incorporamos, para qué sirve y qué es lo que muestra. Y obviamente a medida que nos vayamos adaptando al avión y volemos el avión, vamos a ir aprendiendo más sin duda. Exactamente. Eso, el culo y silla en el avión es fundamental. Así que esto está muy bueno el instrumento porque realmente nos sube la vara a varios, a todos, más que nada. Pues vamos a empezar a volar un poquito más profesional. O sea, es empezarse a adaptar al glass cockpit, como le dicen algunos, y que es lo que se vuela hoy en día en la mayoría de los aviones, ¿viste? Está muy bueno la incorporación y todo lo que le pusieron al Toma. Así que nada, hay que meterle y es un golazo que se hayan puesto las pilas con eso y que bueno, que le hayan destinado O sea, un más cariño allá muy de lindo. Glass Cockpit, o sea, amén de eso, porque no había antes tantos parámetros por ahí en los aviones que nosotros volábamos. Por ahí todo esto podría haber sido analógico, pero lo bueno, está bien, el Glass Cockpit tiene su glamour, está bueno. La verdad que el G5 también es espectacular. Pero más allá de que sea una pantalla de cristal líquido, lo que importa son claramente la información que suministra y la cantidad de datos que nos da y la posibilidad de configurar alertas y no depender de la tensión distributiva de uno para las alarmas, sino que el aparato ya te tire las alarmas, ya tenga fijados los límites y Claro, quieran o no, es una ayuda más, digamos. sí, Yo no sé quién de acá, y me incluyo yo hasta hace una semana atrás no pensaba nunca en temperatura de cabeza de cilindro, lo único que miraba era la temperatura del aceite, cuando lo veía un poco frío, un poco caliente, perdón, bajaba un poco la nariz para que tenga más refrigeración todo el sistema y que empiece a bajar la temperatura del aceite, pero bueno, esto ya te da lo que es temperatura de cabeza de cilindro. Y la otra cosa que, bueno, que el EGT lo que te da también es un dato muy rápido de lo que está pasando en el avión, claro, cuando se va empobreciendo o se va enriqueciendo la mezcla. O sea, el CHT, la cabeza de cilindro, tiene un tiempo de respuesta porque todo el conjunto metálico se tiene que calentar y empezar a transmitir la temperatura. En cambio, los gases de escape, el instrumento es muy sensible sobre gases de escape y podés ver enseguida el incremento o el decrecimiento de la temperatura en ese aspecto. De hecho, ya estuvimos haciendo algunas pruebas nosotros y la verdad que es muy sensible a la mezcla y demás. Y bueno, en un futuro que ya les digo, no muy lejano, ya pues ya compramos los instrumentos, todos los instrumentos van a tener EGT y temperatura de cabeza de un cilindro solo, del último de del todos, más del lejano. cilindro, del más lejano, el más caliente, digamos, el que menos incidencia de aire tiene, y eso nos va a dar una perspectiva de cómo estamos volando y cómo estamos cuidando la máquina, ¿no? Sí, un Eh, golazo. así así que nada, Muy bueno. sí, creo que es un buen salto para el Aeroclub empezar a incorporar estos parámetros y nada, creo que vamos a ampliar los conocimientos todos, va a estar bueno, vamos a empezar a volar de otra forma, entendiendo más el funcionamiento mecánico del avión, del grupo motopropulsor, entonces nada, está interesante, ¿no? Está muy interesante. Así que nada, acá les dejo la bibliografía, más que nada lo que yo utilicé y, y nada, que les va a servir a ustedes también como para que le peguen una leída. Obviamente está, más que nada hay que darle mucha bola al, al manual, porque el manual es lo que nos va a decir cómo funciona el instrumento. Y los videos que yo utilicé los saqué de internet de una escuela de vuelo que está implementando en Estados Unidos ese instrumento y sirve bastante porque, bueno, es lo único que encontré, digamos, como para encontrarme con algo que todavía no lo he utilizado. Así que creo que a ustedes también les va a servir. Seguramente hable con algunos de los chicos de la comisión para dejarle el PowerPoint y todo disponible, cosa que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Y nada, Pela, muchas gracias por todo. Un placer poder dar una charla desde mi punto de vista. Si bien no soy muy buen orador ni nada por el estilo, me gustó haberlo hecho. Así que gracias.
Gracias a vos, Saúl. La verdad que no, muy buena la charla introductoria, muy completa, se entendió todo, así que nada, muchísimas gracias por sumarte y por aportar en el club como siempre lo has hecho. Y gracias a todos por participar y querer interiorizarse también en el funcionamiento de este equipo y en las actualizaciones de las aeronaves de la institución. Bueno, muchas gracias a todos, en serio. Y bueno, doy por finalizada la charla. Cualquier cosita ya saben por dónde contactarse. Y bueno, que tengan... ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Buenas obvio. noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Che, ¿habrá por ahí un simulador de este equipo dando vuelta por ahí, no sé, por internet o capaz que el fabricante tiene, ¿no? Que se pueda tocar. Que yo sepa, no. Tendría que buscar en la página bien. De ahí saqué el manual. Ajá, Pero que yo sepa, no hay ningún simulador precisamente para el instrumento en sí. está. En No, la página, lo otro, sí, no, sí. discúlpame. No, que en la página hay bastante información Bien. del, del instrumento. No, lo Precisamente otro que del quería instrumento. comentar era que, por lo que veo, es como un instrumento más, digamos, y creo que tendríamos que, bueno, tendríamos no hablo en potencial, tenemos que aprender a usarlo si vamos a volar ese avión o ese tipo de avión, porque al fin y al cabo es un instrumento más, es como, no sé, como saber usar el BORD si vamos a navegar, no podemos salir a medias, digamos, y esto hay que tenerlo bien claro, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Porque arriba leer mal un dato en ese equipo o tocar algo que te cambie de unidades te puede llevar a una falsa alarma y declaración de emergencia falsa con todo lo que lleva eso, me parece, ¿no? Sí, sí, exactamente. Igual de todas maneras es un backup. Este instrumento no está certificado para reemplazar lo análogo. Es decir, Ajá. nosotros vamos a seguir teniendo, si mal no tengo AUS, el IDM830 sí reemplaza analógico, ¿eh? lo que yo había leído en el manual era distinto, pero bueno. Tiene 830, el 8130 y está homologado para el tipo de aviones nuestros. Ah, bien, Digamos, nosotros lo usamos como backup y lo vamos a usar como backup en el club, pero el 830 y el 730 están homologados como para usarlos para monitorear las temperaturas y, perfecto. y suprimir. Después hay otros modelos que son para el Light Sport, que esos no están homologados para Ah, bien. reemplazar los instrumentos. Eso fue lo que averiguamos en su momento antes de comprarlo, porque queríamos estar Al tanto. atento a todo eso. Bien. De todas maneras, están los instrumentos que nosotros tenemos ahí en el toma, entonces, ante cualquier duda, tenés manera de cross-chequear los datos que te están tirando. Sabiendo, Claro, obviamente, los límites de operación que tiene el Micrometal en el manual. Te lo dice, así no, eh, bien, que es muy importante saber utilizar el instrumento, sí. Pero ante cualquier duda, tenés el backup de los instrumentos originales que tenemos a bordo. Así que está perfecto. bueno. Chao. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Acotar algo? Saludos, nomás. Hasta luego, gracias.